Muy buenas a todas amigas y amigos y sean bienvenidos nuevamente a un video de Reparando un Poco. Vamos a presentarte en esta oportunidad cómo hacemos un servicio o un mantenimiento a una batidora doméstica de la marca Oster, ¿ok? Vamos a hacerle entonces un servicio preventivo a nuestra batidora. Bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, como podrás ver, este es un servicio preventivo. Okay, vamos a enchufarlo, vamos a prenderlo, apagarlo. La máquina está funcionando perfectamente bien, pero siempre es bueno y es recomendable hacerle un servicio a nuestra batidora doméstica. Okay, vamos a desarmar nuestra batidora. Tenemos aquí dos tornillos, uno aquí y uno aquí. Y bueno, vamos a hacerle un servicio a nuestra batidora. Dejarlo aquí. Okay. Ya tenemos aquí nuestra batidora desarmada. Muy importante, tienen que desenchufarla antes de hacer o tocar cualquier parte eléctrica de cualquier electrodoméstico. Y bueno, vamos a presentarte en esta oportunidad cómo nosotros le hacemos un servicio a nuestra batidora y qué es lo que se le hace. ¿Okay? Lo primero que debemos hacer es desarmarla. Vamos a desarmarla, esta parte que es la parte de los que saca los espirales y que saca los... Okay, esta parte vamos a sacarla. Y bueno, lo primero que debemos hacer amigos es sacarla de esta parte, de esta base. Lo próximo que debemos hacer es, vamos a sacarle esta aspa. ¿Cómo se la sacamos? Con mucho cuidado, ¿okay? Con mucho cuidado agarramos y colocamos aquí, empujamos esta aspa y ya sale nuestra aspa. Lo próximo que debemos hacer es, vamos a sacar nuestros engranajes. ¿Por qué lo sacamos? Porque le vamos a hacer un servicio a estos engranajes. ¿Por qué? Porque siempre se les mete dentro de las rendijas de los engranajes residuos de harina de trigo o de cualquier otro tipo de nevazúcar o azúcar. Todos esos sedimentos se les coloca allí, se les mete allí, y entonces cuando ella se endurece, cuando usted prende su equipo nuevamente, entonces lo que hace es desgastar nuestros engranajes. Por aquí tenemos unos engranajes que están prácticamente nuevos, pero tiene desgaste. Mira que aquí tiene un engranaje que tiene desgaste. Ahí se puede ver en unos lados bien y en otros lados mal. Entonces cuando ocurre eso es porque hay que hacer un servicio antes de que se haga esos desgastes, pues. Y así nuestro equipo va a tener un tiempo de vida útil más prolongado. Vamos a sacar aquí, ¿okay? Sacar aquí este tornillo. Vamos a sacar uno de los dos tornillos, preferiblemente el de la parte de abajo. ¿Okay? Vamos a sacar esta parte y esta parte la vamos a sacar de aquí. Mira cómo está sucia, llena de grasa, llena de sedimentos, y vamos a sacar esta pieza de aquí. Recuerden, muy importante, que no se les vaya a extraviar estas arandelas. ¿Okay? Vamos a sacarla de aquí. Igualmente con esta le sacamos las arandelas. Cada arandela es muy importante para que ella pueda girar y no se desgaste en la parte de la base. ¿Okay? Ya estamos entonces listas con esta parte. Lo que debemos hacer ahora es, con un cepillito, vamos a limpiar nuestra parte de donde va el sinfín, aquí. ¿Okay? Vamos a hacer esa limpieza allí y vamos a echarle un toquecito de aceite en la parte de la bocina, aquí. ¿Ven?
poquitico, un toquecito de aceite lubricante. Puede ser 3 en 1, puede ser un aceitico de eso livianito. Echamos en el sinfín y en la bocina. ¿Okay? Vamos a echarle aquí en esta parte, en la parte de este lado. ¿Okay? Le pasamos una escobita y giramos para que nos gire perfectamente. Ahora le vamos a echar un poquito de aceite en la parte de la bocina que está aquí abajo. ¿Okay? Siempre es importante echarle allí y no en la parte de aquí, de esta pieza, ¿ok? Donde van los carboneros, donde está la carbonera, ¿ok? Aquí no, sino que en la bocina. Echan un toquecito de aceite y allí los vas girando manualmente hasta que tú lo sientas un poco suave. Ahora, vamos a agarrar estos engranajes y les vamos a hacer un servicio a esto con agua. ¿Okay? Vamos a agarrar un poquito de agua. Vamos a agarrar agua, un poquito de jabón, echarle un poquito de jabón y vamos a limpiar todos esos sedimentos que tiene nuestros engranajes. ¿Okay? Todo. Es más, si es necesario, si usted ve que está bien pegado, esos sedimentos están bien pegados, con algo que tenga algo puntiagudo, le va pasando diente por diente, ¿ok? Hasta que le quites todos los sedimentos que tenga allí. ¿Ok? A veces va a estar muy pegado, que ni con agua ni con jabón va a despegar tan fácil. Y usted lo que le va a hacer es pasar un poquito de por diente por diente a todos estos engranajes. ¿Ok? Vamos a echarle un poquito de grasa o de vaselina. Esta vaselina es mejor porque siempre se mantiene suave. Vamos a echarle en la parte de los engranajes. ¿Okay? Vamos a echarle en una parte de los engranajes, toda esta parte. Y vamos a echarle un poquito en la parte del eje sin fin también. Bueno, ya tenemos listo nuestros engranajes. Hemos hecho el servicio y ahora, bueno, algo muy importante que debemos es cuando sacamos y metemos estos engranajes, ellos tienen una posición. ¿Okay? Siempre lo repito en cada video que hemos tenido en este canal, que la posición de estos engranajes siempre va a ser uno en forma de X y otro en forma de cruz. Le colocamos su arandela, muy importante, ¿okay? Y vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a colocar uno en forma de cruz, ¿ok? Uno en forma de cruz. Vamos a colocar el otro. Vamos a colocar esta arandela, un poquito de lubricante también. Y el otro vamos a colocarlo de esta forma, en forma de X. No sé si podrás ver allí. Uno en forma de cruz y el otro en forma de X. Así, de esta forma. Y vamos a colocarle las otras piezas. Esta la vamos a limpiar un poco con nuestro trapo.
y vamos a colocarla aquí. Esto va enganchado aquí, así, y ve que quedó uno en forma de X y otro en forma de cruz. Vamos a correrlo un diente más. Okay, un dientico más para que quede perfectamente bien. Ahí está. Y ahora le colocamos su tornillo que aprieta nuestra base. Ok, amigos, ya tenemos listo nuestro equipo. Vamos a colocarle ahora nuestra aspa. Ahí está. Y bueno, vamos ahora a armar nuestro equipo nuevamente. Colocamos en cada una de las bases donde van esta basecita. Vamos a colocarla de este lado, quitamos los tornillos, vamos a colocarla aquí y vamos a colocar ahora esta pieza, que es la pieza que empuja los aspirales. Vamos a colocarla, esta va de esta forma. Ok, ahí entró. Ella va así, ¿ves? Y tiene que hacer esta función así. ¿Okay? Esto también se limpia, la base, todo lo que es esta base. Si está muy sucia, se limpia, se le pasa un trapo húmedo a toda esta parte. ¿Okay? Toda esta parte, a la parte de esta base también, todo esto se le hace servicio, se limpia, limpiecito. ¿Okay? Algo muy importante porque esto le da mucha vida útil para nuestro equipo. Y vamos a colocarle esta base que está aquí. Esta es el sensor de power. Okay, ahí va, está bien. Este es el otro y bueno, ya tenemos listo. Vamos a cerrar ahora nuestro equipo. Cerramos aquí, presionamos aquí un poquito y ya tenemos lista nuestra batidora. Vamos a colocarle nuestros tornillos. Okay. Vamos a colocarle nuestros tornillos y encendemos nuestro equipo. Bueno amigos, ese es todo el servicio que se le hizo a nuestro equipo. Y así como lo hicimos nosotros, bueno, esperemos que lo hagan ustedes también en sus casas, en sus hogares, y que le den ese tiempo de vida útil a nuestras batidoras que a veces se nos dañan por X o por Y circunstancias. Y bueno, ya sabemos entonces cómo hacerle servicio a nuestra batidora. Bueno, sin más que decir, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. Nos vemos entonces en un próximo video. Ok, bye bye, nos vemos pronto. Dios te bendiga.